quiero comentar con ustedes la opinión de Horas Extras en el periódico El Caribe en distintos artículos que han salido. Participación ciudadana, el primero. Participación ciudadana, que se define a sí mismo como un organismo para fomentar la transparencia, puede decir Santa Misa, pero en la práctica, mientras sigan recibiendo dinero de USAID, son agentes extranjeros. No podemos seguir de tontos. La llamada sociedad civil, ¿a quién representa? Los que representan son los partidos políticos que reciben votos. Nadie le ha dado autoridad a Participación Ciudadana para que se autoproclame paladín de la política. Eso de que el PRM envíe la lista de aspirantes a candidaturas a Participación Ciudadana es una distorsión, aunque tenga un objetivo de relaciones públicas. La llamada sociedad civil usurpa el rol que deben jugar los partidos en la sociedad. El dinero no alcanza. Este es otro artículo del periódico El Caribe. Ante los partidos recaudaban dinero organizando actividades. Después aprobaron el financiamiento público, pero el dinero tampoco les alcanza. Ahora dejan que sus candidatos capten recursos por otras vías por el alto costo de la política, lo que evidencia que el dinero juega un rol fundamental. Los partidos están en la calle buscando dinero de empresarios, de juegos de azar, de narcos, de lavadores y suplidores, sin medir las consecuencias. Parecería que solo el partido oficial tiene dinero para sus candidatos y que los opositores están en una situación muy difícil. Es tiempo de que hablemos de establecer topes a las campañas electorales o los partidos seguirán haciéndole los locos captando fondos, tanto legales como ilegales. Otro artículo se llama Somos el Imperio. Los políticos dominicanos siguen buscando excusas para justificar su falta de visión con el tema haitiano. Ha faltado criterio para admitir que somos el imperio en esta isla y que tenemos que hacer lo mismo que hizo Haití en 1822, que nos invadió para evitar que otras potencias tomaran el control de Santo Domingo. Asumamos nosotros el control de Haití tal y como se hace en esa época. Hagamos lobby en los organismos internacionales. Vamos a apoyar a candidatos haitianos para que el interés de la República Dominicana prevalezca. También creemos grupos de presión. República Dominicana debe lograr el control de toda la isla. Nosotros somos la potencia aquí y nuestra política exterior debe encaminarse hacia ese propósito. Vamos a continuar entonces con las opiniones de Horas Extras en el periódico El Caribe. Lo que no se resolverá. No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta de que mientras sigamos sin una visión nacional, los problemas seguirán sin resolverse. Si pasamos balance al tema haitiano, a la seguridad social, a la agenda política de Estados Unidos para el país y la sobrepoblación mundial, parecería que son temas que no se resuelven nunca. La nueva generación de políticos hace de todo menos defender el interés nacional. Sabemos que tras la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los organismos internacionales, los países han cedido su soberanía a una agenda de gobernanza global, pero aún así los políticos no han sabido hacer prevalecer el interés del Estado dominicano. Y también hay un comentario de Horas Extras en el periódico El Caribe que habla de nuestro gran amigo que partió con el Señor, William Hanna Taktuk. No me es difícil hablar de un hermano con el cual he pasado toda mi vida. William vivió haciendo lo que más amaba. Murió a los 85 años. Tuvo un ejercicio profesional de 55 años de la medicina en su consultorio. Fue profesor de 2 universidades, fue rector de la Universidad INSE, fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales durante el gobierno de Hipólito Mejía. Fue vicepresidente del PRD, partido al que llegó de la mano de su amigo Jacobo Magluta.
Fue médico y amigo de José Francisco Peña Gómez. Hizo una vida pública sin interés de capitalizar políticamente su ejercicio. La medicina fue su vocación y vivió para servirle. Y por último, tenemos un artículo llamado Profesionalización de la política. Hace falta admitir que tenemos una crisis de liderazgo que afecta notablemente a los políticos, sobre todo a la nueva generación. Muchos están desorientados sobre cómo proceder en el quehacer político. Los partidos políticos están llamados por ley a capacitar a sus militantes sobre la administración pública y también sobre cómo expresar las posiciones del partido con argumentos. No es apropiado que tantos jóvenes acudan a una campaña electoral sin nada importante que decir cuando tenemos cientos de temas pendientes en la sociedad. La profesionalización de la política es vital para que se produzca el debate que la gente quiere escuchar. Ahora vamos a pasar a unas noticias rapiditas aquí en Horas Extra. Abinader supervisó labores de rehabilitación del canal La Vigía. El presidente estuvo en Dajabón en labor de supervisión de los trabajos de rehabilitación del canal de La Vigía, una obra que garantiza el suministro de agua a productores agrícolas que podrían verse afectados por la construcción del canal de riego que construyen los haitianos a través del desvío de agua del río Masacre. Y una de las empresas más grandes de Haití paralizará operaciones por cierre de la frontera. SIH Global Sociedad Anónima cerró una de sus plantas, lo que provocó más de 3.500 empleos perdidos. Una de las textileras más grandes en Haití suspenderá sus funciones de manera temporal debido a la medida del gobierno dominicano de cerrar la frontera con esa nación para protesta a la construcción del canal en el río Masacre. Y la República Dominicana reitera solicitud a OEA de escuchar al canciller. La República Dominicana reiteró esa solicitud al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos de convocar una sesión extraordinaria para escuchar al canciller Roberto Álvarez. En una misiva de fecha 5 de octubre, la Misión Permanente de República Dominicana ante ese organismo, encabezada por José Fiallo, pidió los buenos oficios de la presidencia para que dicha sesión sea convocada para el jueves 12 de octubre del 2023 a las 2:30 de la tarde. En otra información, el gobierno entregará más de 2 millones de pesos en ayudas a comerciantes de la frontera y también a los pequeños comerciantes como parte de las medidas para hacer frente al impacto generado por el cierre de la frontera con Haití. Así lo informó el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, quien además coordina las acciones del gobierno para atender la situación en la frontera. Y la Corte de Apelación ratifica la prisión a imputados en la operación Discovery 2.0. La estructura delictiva que por medios ilícitos defraudó con millones de dólares a víctimas en los Estados Unidos, a los cuales estafaban utilizando medios electrónicos. El juez que presidió la audiencia valoró la solidez y contundencia de las pruebas y de la investigación de la Fiscalía de Santiago en el caso que involucra a Juan Rafael Parra Arias, Leslie Áñez Zucar González y Eric Ángel Peña Núñez, cuyo recurso le fue rechazado en razón de que no aporta garantías a la continuidad del caso y en tanto que existe un imperioso peligro de que se sustraigan del proceso. Charlie Mariotti afirma que escasean los escrúpulos en el gobierno del PRM, al que atribuye solo responder a intereses de los sectores importadores al tiempo que ha cumplido y que se ha sumido en la quiebra a los productores nacionales. Hemos sido reiterativos diciendo que este gobierno no se va a desbaratar y que no lo vamos a sacar nada más con palabras, porque escrúpulos hay poco. Esas son las palabras de Charlie Mariotti.
Y la Junta Central Electoral dispuso el 21 de octubre como fecha límite para nuevas inscripciones en el registro electoral para cambios de residencia, de datos, de civil a militar, renovación de cédulas y naturalizaciones. Y Guerrero Peralta, los exministros administrativos de la presidencia, José Ramón Peralta y de Hacienda, Donald Guerrero, imputados en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar, acudieron ayer por separado a la Corte de Apelación del Distrito Nacional en busca de su libertad. Sin embargo, por diferentes razones, hasta el momento, los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina continuarán cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción que les fue impuesta el pasado abril. Y la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud de libertad del exfuncionario José Ramón Peralta, uno de los imputados en el caso de corrupción denominado Calamar. Y el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia aplazó para el próximo viernes 17 de noviembre la audiencia preliminar en contra del profesor John Kelly Martínez y su sobrino, Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años, Esmeralda Richies Martínez. La audiencia preliminar estaba programada para el miércoles 23 de agosto y fue pospuesta por la tormenta Franklin. Y las clínicas y los hospitales de las más afectadas demarcaciones por dengue del país siguen llenas de pacientes con síntomas de la enfermedad viral. Los familiares de menores afectados van de un centro a otro en busca de camas. Y por otro lado, la Policía Nacional mantiene un intenso operativo en busca de 8 hombres, presumiblemente haitianos, que la madrugada del miércoles último mataron a un agricultor y violaron repetidamente a su mujer en una finca ubicada en el tramo carretero El Ceibo-Atomayor. Y el proyecto de ley que reposa en una comisión de la Cámara de Diputados, el arancel cero para el azúcar, sería por 3 meses con el objetivo de bajar los costos del azúcar. El Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley para quitar de forma provisional los aranceles que se pagan por la importación del azúcar y así dar respuesta al alza de los precios de ese producto que se efectuó tras la tormenta Fiona que azotó al país en septiembre del 2022. Y el director de Acción Exterior de la Unión Europea destacó que están dispuestos a colaborar para una solución pacífica. El director adjunto para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Javier Niño, resumió el conflicto dominico-haitiano por la construcción de un canal por parte de los haitianos en el río Masacre como un tema que puede mejorarse con un análisis técnico y normativo. A largo plazo no le ve mayores consecuencias a la economía dominicana. Y Abinader convoca al Consejo Nacional de la Magistratura a la selección de jueces al Tribunal Constitucional. Esta convocatoria propone una agenda cargada, incluyendo el inicio de las labores para evaluar y seleccionar a 5 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El presidente Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, convocó a los miembros del órgano constitucional a una sesión de trabajo el próximo martes 10 de octubre a las 5 de la tarde. Y la Fundación Institucionalidad y Justicia consideró muy preocupante el bajo presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo a la Oficina Nacional de la Defensa Pública en el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024. Recordó que la actual ley de presupuesto del 2023 consignó 646.6 millones para esta Oficina Nacional de Defensa Pública y adicionalmente le fueron incorporados a esa entidad 61.5 millones provenientes de los saldos disponibles al cierre del periodo presupuestario del 2022.
Esto es para superar el déficit de los defensores públicos, la capacitación de 80 aspirantes a defensores, la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional y así mejorar las condiciones laborales de estos a fin de optimizar el servicio que ofrecen a la sociedad. Bien, ya tenemos las últimas noticias del día de hoy aquí en Horas Extras. El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo informó la presentación de candidaturas a cargos de elección popular en diversas demarcaciones este fin de semana. Henry Merán dijo que en los lugares donde lograron consenso serán presentados oficialmente como candidatos y candidatas únicos en su nivel de elección y demarcación. Por su parte, el PLD escogerá a sus candidatos a regidores y vocales en asambleas de delegados convocadas para este sábado y domingo en los municipios, circunscripciones electorales y distritos municipales. 180 de las asambleas se realizarán mediante el voto manual, tanto en los municipios como en los distritos municipales, y 23 mediante el voto automatizado. Abel Martínez dice que deploró que en el actual gobierno del PRM cada día el pueblo reciba malas noticias que por ineficiencia o improvisación ocurren en esta gestión. Que subió la comida, que la delincuencia aumentó, que se dañó el metro, que colapsó la educación, que las habitaciones no dan en los centros de salud, que volvieron los apagones. Así enumeró el líder de la oposición las noticias y llamó a los PLDistas a trabajar sin descanso, que el PLD está por encima de las apetencias políticas personales, ya que el Partido de la Esperanza y de las conquistas de los dominicanos. Y por su parte, el PRM publicará el próximo lunes, mañana, los candidatos electos por las encuestas. La Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno informó que a partir del lunes próximo darán a conocer los candidatos a senadores, diputados, alcaldes seleccionados por el método de las encuestas. Detalló en un comunicado que los nombres de los candidatos a ganadores serán publicados en la página web del partido. Los resultados de las encuestas fueron entregados solo a esa comisión en sobres lacrados por demarcación y nivel de elección. El organismo del PRM reguló el proceso de elección mediante encuestas en la resolución 041 del 11 de julio de este año. Llamó a los precandidatos a estar atentos a los resultados, sumarse a la campaña del partido y apoyar a los que resulten electos como demócratas y ciudadanos comprometidos con el gobierno del cambio que apoya a la mayoría de los dominicanos. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Vamos a ver si me queda alguna más, porque esta sí es importante. Esto pasó ayer sábado. Ya nos vamos a las noticias internacionales. El presidente palestino declaró el derecho del pueblo palestino a defenderse contra el terrorismo de las fuerzas de ocupación. El presidente Mahmoud Abbas presidió una reunión de liderazgo de emergencia a la que asistieron varios civiles y funcionarios de seguridad. El presidente dio instrucciones para garantizar la protección del pueblo palestino y enfatizó el derecho del pueblo palestino a defenderse contra el terrorismo de los colonos y las fuerzas ocupantes. Y algunos rehenes fueron capturados en la ciudad de Sderot y trasladados hacia la Franja de Gaza. Al menos 53 ciudadanos israelíes habrían sido secuestrados por las brigadas de Al-Qassam, el ala militar de Hamas, y así se informó en un medio israelí, citando una fuente del grupo que se comunicó con medios palestinos. Esta organización señaló que entre los rehenes se encuentran varios miembros de las fuerzas de defensas de Israel. Esperemos que el domingo que viene tengamos mejores noticias de Palestina y de Israel. Hasta aquí, horas extras del día de hoy. Por mi parte me despido hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias.